Un presidente que, contradiciendo la Constitución, afirma que le queda otro año de mandato. Una oposición que, también contradiciendo la Constitución, nombra como presidente interino a un magistrado. Un parlamento disuelto hace un año y un jefe de Estado que, sin presupuesto aprobado, gobierna a golpe de decreto desde entonces. Sucede en el país más pobre de todo el continente americano, Haití, una nación de la que se habla muy poco en los medios a pesar de que tiene material noticioso político y social como para ocupar titulares y espacio en las tertulias televisivas prácticamente a diario. En este video les contaremos la actual crisis que atraviesa Haití, en qué se parece y en qué se diferencia a las anteriores y por qué son tan constantes. Ahí les va. Llamar crisis constitucional a lo que sucede actualmente en Haití es quedarse corto, muy corto, porque se mezcla con acusaciones de golpe de Estado de ida y vuelta, destituciones y nombramientos ilegales y arrestos de altos cargos, entre otros. El nudo gordiano del asunto está en que, según interpretan algunos, el término presidencial de Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y, según otros, concluye el 7 de febrero, pero de 2022. Pero lo que pudiera parecer un debate matemático es en realidad un debate legal. Atentos que lo que viene parece un trabalenguas, pero es muy interesante y peculiar. Según la Constitución haitiana, el periodo presidencial del candidato ganador inicia el 7 de febrero después de celebradas las elecciones y dura 5 años. Así visto, no admite muchas interpretaciones. Por ejemplo, en el papel, el ganador de las elecciones que se celebraron a finales de 2015 debía asumir el 7 de febrero de 2016 y abandonar la presidencia exactamente 5 años después, el 7 de febrero de 2021. Hasta ahí parece todo claro. Pero aquellas elecciones de octubre de 2015 fueron recibidas con masivas protestas alegando fraude, lo que impidió que se celebrara la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Jovenel Moïse y Jad Celestin. 3 meses después, al concluir el mandato del entonces presidente Michel Martelly en febrero de 2016, no había sucesor electo y, según dicta la Constitución, se realizó una votación en Senado y Parlamento para elegir un presidente interino mientras se calmaban las aguas y se lograba celebrar unas nuevas elecciones. Esta relativa calma llegó a finales de ese año. Jovenel Moïse ganó las elecciones en primera vuelta con más del 50% de los votos, por lo que no hubo necesidad de otra vuelta y juró como presidente el 7 de febrero de 2017. Entonces, hoy Moïse saca la calculadora y dice: por la inestabilidad de 2015-2016, yo no pude asumir el cargo de presidente sino hasta febrero de 2017. Y como el periodo presidencial es de 5 años, entonces me corresponde seguir al frente del país hasta el 2022. Y podría sonar lógico así enunciado, pero no es lo que dice la Constitución, porque la Ley de Leyes haitiana, que prevé este tipo de situaciones, advierte que si por algún motivo el ganador de las elecciones no puede asumir el cargo el primer 7 de febrero después de las elecciones, pues asumirá cuando se pueda, pero su periodo comenzará a contar igual desde aquella fecha, aunque haya pasado en el momento de asumir. En este caso, el periodo presidencial de Jovenel Moïse inició el 7 de febrero de 2016, cuando debería haber asumido su cargo, y no el 7 de febrero de 2017, cuando efectivamente asumió. Pero esperen, porque la cosa se pone todavía más fascinante y complicada. Constitucionalmente no hay lugar a dudas. A unos les parecerá justo y a otros no, pero Moïse debió abandonar su cargo el pasado 7 de febrero. De hecho, así lo determinó el Consejo Superior del Poder Judicial, por si quedaban dudas. Pero si prestaron atención a lo que les explicamos antes, alguno podría decir: bueno, Ina, si la Constitución y las autoridades judiciales son así de tajantes, ¿por qué no se reúnen Senado y Parlamento y eligen un mandatario interino tal y como ya se hizo en el pasado según determina la Carta Magna? Pues muy fácil, porque Jovenel Moïse disolvió ambos a inicios de 2020, aduciendo que el hecho de que el periodo legislativo concluyera sin que se hubieran celebrado nuevos comicios, porque el Congreso no había aprobado la nueva ley electoral, no era excusa para que siguieran ejerciendo. Es decir, a Senado y Parlamento le aplicó exactamente la lógica contraria que se aplicaría a sí mismo un año después para otorgarse un año más en la presidencia. Desde entonces gobierna de decreto en decreto y es en la práctica el único poder constituido en el país en estos momentos. En sus planes para 2021, Moïse pretende renovar la Constitución mediante referendo, algo que la Constitución prohíbe expresamente y solo puede hacerse desde el Legislativo.
En el nuevo texto constitucional, Moïse buscaría que se incluya la reelección presidencial, aunque la Constitución también prohíbe que un presidente pueda beneficiarse de las reformas que se introduzcan durante su mandato. Ante esta acumulación de violaciones constitucionales, partidos y organizaciones de oposición a Moïse, que abarcan desde parte de la élite conservadora hasta movimientos sociales, nombraron como presidente interino a un magistrado de la Corte Suprema, Joseph Messen Jean-Louis. Nombramiento que tampoco contempla la Constitución. De inmediato, como respuesta, Jovenel Moïse lo destituyó de su cargo de magistrado, junto a otros colegas del mismo órgano a los que acusó de cómplices. Destituciones que, seguro lo adivinan, están expresamente prohibidas por la Constitución, que considera esos cargos inamovibles, salvo excepciones muy precisas. Habrá quien pueda pensar que el presidente o presidente de facto, según prefieran, se lanza a esta carrera montado en una ola de popularidad sin precedentes que le permite este tipo de libertades por el respaldo de las grandes mayorías, pero la verdad que no lo parecen. La corrupción se ha profundizado más, si cabe, durante su mandato, a la par que se disparó la violencia, con un aumento del 200% en los secuestros el año pasado y sin mejoras palpables en los indicadores sociales. Y aunque la victoria de Moïse en 2016 con 56% de los votos puede sonar contundente, para ponerlo en perspectiva hay que tener en cuenta que 4 de cada 5 haitianos prefirieron no acudir a las urnas. En otras palabras, sobre el padrón electoral apenas se alcanzó el 10% de los votos. Un presidente elegido por menos de 600,000 personas en un país de más de 11 millones de habitantes. Llegados a este punto, el comentario clásico es es que Haití es un caos, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, como si se tratara de un asunto de mala suerte o crueldad del destino, cuando no de explicaciones disimuladamente racistas o sin disimular. Una sensación que se ve alentada por el poco tiempo que le dedican grandes medios y voceros de algunos gobiernos e instituciones habitualmente muy preocupados por determinados países, pero extrañamente muy poco por Haití. Y no seré yo quien vaya a pintarles un panorama optimista del futuro del país, que más que optimista sería ingenuo. Pero la dura verdad es que cuando Haití ha querido dejar de ser un caos, no lo han dejado. Después de los casi 30 años de dictadura de la familia Duvalier, lo habitual en Haití han sido golpes de Estado, mandatos interrumpidos y destituciones, para un total de 21 periodos distintos de gobierno en 35 años. Solo René Préval, en 2 ocasiones, pudo completar el mandato constitucional de 5 años de presidencia. En el otro extremo, Jean-Bertrand Aristide fue derrocado por los militares las 2 veces que llegó a la presidencia. El segundo golpe, que sufrió en 2003, se produjo casi al mismo tiempo que la invasión de Estados Unidos a Irak, lo que hizo que fuera doblemente olvidado. La presencia de tropas estadounidenses en Bagdad borró rápidamente de las noticias la participación de Washington en la asonada en Haití. Según el mandatario depuesto, militares de Estados Unidos lo sacaron del país sin su consentimiento. La intervención fue seguida de una serie de misiones de la ONU llegadas para estabilizar el país y que más que estabilizarlo dejaron un reguero de escándalos, incluidos varios episodios de gatillo fácil, abuso sexual, violaciones, tortura y hasta una epidemia de cólera, todo a manos de las tropas internacionales. En el caso de Aristide, además, se cumple al pie de la letra la paradoja haitiana de que cuantos más votos recibe un mandatario, más posibilidades tendrá de sufrir un golpe de Estado durante su mandato. Y cuantos menos, más posibilidades de cumplirlo completo. Una paradoja que no es tal porque el caos y la ingobernabilidad dentro, junto al silencio y la complicidad fuera, son la mejor garantía de que Haití no cambie.